Hola, ¿qué tal? Buenas noches, desde acá de Buenos Aires, Argentina, que les habla el pasillero, portero, hermano José Manuel Anguera Isla, para bendecir a Dios. Está un poquito, mucha calor, me vine acá para hacerla, a ver si vemos una conexión ahí, y ahí se puede ver. Y darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, como Dios es bueno y Dios es lleno de misericordia. Ya, ahí sí, a ver, ya. Vamos a ver algo muy importante. Cristo viene. Sabemos que Cristo viene. Hermano, acontecimiento que pasa, el agua que cayó ahora en Chile, el sistema de las casas, en Linares, en Concepción, y en varios lugares, y ahora pasó lo del río, lo del agua en Maipú, que llovió hace una hora y media, una hora, y hermano, Cristo viene. Todo acontecimiento, la gente, Cristo viene. Tranquilo que Cristo viene, eso te lo aseguro, pero ¿cómo vendrá? Quiero compartir este tema hoy día que nos va a bendecir mucho, aunque tengo unos temas muy importantes que nos va a edificar y nos va a enseñar de cosas sobrenaturales que podamos entender. Siempre digo yo, mi respeto a todos los ministros también, y bueno, y si hay alguien ahí que se ha ofendido, miren, digo yo, cuando la gente no tiene madurez. Cuando tú tienes una doctrina, tomas texto sobre texto y haces una doctrina. Entonces, cuando alguien te enfrenta con algo, lo primero que hace una persona es bloquear. Te bloquean del Facebook, te sacan del Facebook. No queremos saber nada. Este es hijo del diablo, este es el infierno, este es Satanás. Arranca, le dice. No lo veas, arranca. Así que quiero compartir este tema este día. No lo voy a hacer muy largo tampoco, déjenme mandar la invitación a los hermanos. Y nos vamos de lleno a compartir algo que nos va a bendecir en este día. Así que va a estar muy importante el tema de esta noche. Sea muy bendecida, la conexión es muy lenta acá en donde vivo yo. Así que para hacer esta invitación, vamos a ver. Invitar a los hermanos. Invitar. ¿Ya ven? Muchos dicen, por favor, pastor, date la invitación. Ahí la estamos haciendo. Esto va a estar bueno. Ya, a ver, ahí está. A ver. Ya, ahora sí. Ya, ahí estamos. Ya dimos la invitación a hermanos de Colombia que están ahí también. Están los hermanos de Ecuador, Paraguay. Los bendecimos también a los hermanos. Sean muy bendecidos de parte de Dios. Así que Dios los bendiga en gran manera. Quiero compartir este tema. Eterno Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por bendecirnos, Padre amado, darnos la gran bendición de poder compartir, de poder dar conforme al poder del Espíritu Santo. Sea usted guiándonos, guardándonos, cuidándonos y bendiciendo nuestras vidas. Hoy mi alma te alaba, bendito Yahweh de los ejércitos. Bendecimos a los hermanos que van a estar, Dios mío, conectados en vivo, los que van a ver después, Dios mío, Señor, en vivo también este programa. Sea usted bendiciéndolos también. Declaramos el reino de Dios, declaramos tu palabra bendecida a través del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ahí está la esposa de nuestro hermano, creo, no sé, a ver si la voy a ver. Saludamos a nuestro hermano Carlos también de Chihuayante junto a su esposa, sus hijos también, la familia. Los hermanos del sur también, el pastor Roberto Chiní de Iquique, también la corporación, los hermanos también a Jonathan, sean muy bendecidos, los hermanos de las cárceles también hemos estado predicando. En abril ya salimos a hacer gira a diferentes países, nos vamos a Paraguay primeramente. Así que nos va a bendecir. Vamos a tomar agüita. Hugo Takuri nos saluda desde Ecuador. Estuve casi 7, 8 años viajando para Ecuador. Viajaba casi 2, 3 veces al año. Me encantó haber ido para esos países como Colombia también. Estuve también en Bogotá, estuve también en Cali, Montenegro también, compartiendo y bendiciendo el nombre de Dios. Así que estuvimos a paso de entrar a Venezuela, que
por el sistema que había que tener, un sistema comunismo que había. Bueno, me preguntaron todavía, no tanto que me preguntaban, sino que veo, los hermanos me dicen que el comunismo, pastor, que el comunismo no acepta a los evangélicos. Correcto, muy bien lo que dice usted. Muy bien, muy bien. Lo malo es que usted busca un partido de derecha, ¿no? Capitalista, para que le pueda aceptar lo que usted quiere. Es como le dijeron a Jesús. Para mí, capitalista, comunista, socialista, libertario, para mí son la misma basura. El trabajador es el que paga aquí. El trabajador es el culpable de todo, porque el trabajador es el que oprime. El comunista y el capitalista lo hace igual. Así que eso lo va a verlo en todos lados. Dice Takuri, se le saluda atentamente, Dios me lo bendiga, mi pastor. Anguera, gracias. Entonces decía, lo que pasa es que hay dos partes. El capitalista no te muestra cómo es, sino que a los años, los 15, 20 años, te das cuenta de cómo han robado, cómo han engañado. El comunista tú lo ves al principio, porque lo ves al aire, pero es la misma basura. Es la misma basura. Así que para mí, cuando me digan, pastor, queremos que... ¿Por quién podemos votar? No sé, hermano. Usted haga lo que usted quiera. Yo no puedo andar diciendo a la gente, vote por esto, vote por esto otro. No. Por eso es que cuando vino Yeshua no lo conocieron. Por eso es que la mayoría de los judíos estaban todos metidos en el Senado, los de Israel. Todos metidos en el Senado. Porque estaban esperando que viniera su rey para que los sacara del gobierno de ellos y pusiera el gobierno del rey que venía. A poner con manos fuertes, con espada. Entonces Dios cambió la mentalidad. Oye, esto es fuerte, papi. Ay, hay un tema bueno que también lo voy a compartirlo por muy cortito. No sé si lo hago mañana. Evangelista Emanuel Fernández, le saludamos. Y sabe usted que se corta un poquito la señal, no se vaya, siga ahí que se va a conectar. Y sabe usted que el tema que veo yo del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, cuando habla sobre oración, cuando habla de Adán y habla de Eva, de cuál fue engañada la mujer, no el hombre. Eso lo voy a dejarlo ahí, cuando dice el apóstol Pablo. Fue creado Adán primero y después la mujer, que siempre nos enseñaron eso. Pero la palabra selat en hebreo, que significa unión, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea juntos. No los saca de la costilla como ese tiempo catolicismo, sino que vienen los dos juntos. Selat, conté al final, hebreo, selat. Y ellos vienen así. Y Dios los separa. Por algo dice Dios pues unirá al hombre y a la mujer y serán una sola carne. Dios separó, pero después Dios une. Por eso que en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, porque Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo, multiplicado, multiplicado, llenar la tierra. Génesis capítulo 2, de versículo 7 y 8 ahí, o 6 y 7, está hablando que Dios creó al hombre, imagen y semejanza, y sopló aliento de vida. Y no hubo que lo ayudara, no hubo ayuda idónea. Entonces, el apóstol Pablo, según lo que dicen, no es Pablo. Para mí, lo que escribieron aquí, después en el 1 Timoteo capítulo 2, versículo 20 parece que 27. 30, perdón, le está diciéndole que primeramente Dios hizo al hombre. Entonces confirma eso. Pero nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, fortificado, multiplicado, llenar la tierra. Hizo a los dos en el mismo momento. Venían en Selat y los separa para que pudieran multiplicarse. Y en el capítulo 5 de Génesis, versículo 2, dice que Dios los llamó. Dios hizo al hombre y a la mujer y los llamó Adán. Así que el capítulo 5 confirma lo de Génesis capítulo 1, versículo 28. Aunque el escritor del capítulo 1 escribe algo y el escritor del capítulo 2 escribe otra cosa. Pero que a mí el capítulo 1 me lleva al capítulo 5, en que vino Selah, venían los dos pegados. Y Dios los separa. Y después dice multiplicado y llenar la tierra. Y se yugaron sobre los peces del mar. Entonces vemos después los tesalonicenses del apóstol, en la carta, en Timoteo, perdón, al apóstol Pablo, el apóstol Pablo diciendo que primeramente Dios al hombre.
y que fue engañada la mujer y que el hombre no fue engañado. Según dicen que fue Pablo, pero a mí no me llega esa, no me como esa basura. Por lo siguiente, el apóstol Pablo era un doctor, él era fariseo entre los fariseos, era muy colador, un hombre muy estudioso, un hombre muy elocuente en la antigüedad, muy poderoso. Pero cuando Dios tuvo que sacarle todo ese concepto, a Pablo lo lleva a un nivel diferente, pero Pablo no deja de no entender la creación. Pablo era muy filósofo, pero Pablo creía mucho en la creación de Dios. Entonces es muy difícil que Pablo diga que fue engañada a la mujer y no al hombre. Pero usted me dice, pastor, ¿pero cómo? Si la palabra dice realmente que fue engañada a la mujer y el hombre cayó. No, es que el propósito no fue la mujer, el propósito de Dios era el hombre. Por eso es que lo que está al lado del hombre, lo que había era la mujer. Por eso es que cuando vino Yeshua, el segundo Adán, cuando tenía mucha gente y muchos buscaban cómo tentarlo, pero no podían. Aún el que estaba a su lado, que le llamaba a su prójimo, que es Judas, él lo fue a acusar, él lo llevó. Pero Yeshua no desobedeció la voz que le dijo, el Dios que le habló, el que le dijo lo que tenía que hacer, y él cumplió. En cambio, Adán cometió el error. No fue engañada la mujer, el que fue engañado fue el hombre. El hombre fue engañado en Génesis capítulo 3. Fue el hombre. Entonces vemos al apóstol Pablo que escribe según lo que dice la Biblia aquí, pero a mí me dice que no. Ese texto fue agregado así, puesto así, creyendo que solamente había sido engañada la mujer y no el hombre. Es necesario que tiene que ocupar algo el tentador. Y ocupó el que estaba al lado, pero engañó al hombre. Y el que cayó fue el hombre. Y el que tuvo la culpa fue el hombre. En cambio, el segundo Adán fue tentado por todo. Y aún hasta el último momento, él no cayó. Entonces el primer Adán cae y el segundo restaura. Oiga, esto es de loco. Pero ¿cuál es el concepto de esto, de esta enseñanza? En que te está escribiendo algo que el apóstol Pablo no escribió para mí, que fue agregado porque la Biblia tiene 32.000 palabras malas. De 15.000 le voy a ponerle para que se quede más tranquilo, Pentacora, escucha bien. 32.000. Timoteo capítulo 2. Que por causa del hombre, porque el hombre estuvo ahí, primeramente fue el hombre, fue la mujer, y por causa de la mujer. Y no, por causa del hombre, porque Dios le habló al hombre. Es lo mismo que Yahweh le dice al segundo Adán, Jesucristo. Y Yeshua le dice, Señor, que no haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, que yo no tome esta copa. Fiel, fiel. Fue tentado ahí y él, fiel, fiel. En cambio acá, la mujer lo mueve al hombre y el hombre fue el desobediente. No la mujer. La mujer no fue desobediente, fue el hombre. Era necesario ocupar lo que estaba al lado. ¿Me escucha? Es necesario que los que estén a tu lado Dios los va a ocupar. Y es necesario que el enemigo lo ocupe. ¿Me está escuchando? Para ver tu posición. Oiga, esto de loco. Es como el loco García que anda tirando diamantes. García, mándate un par de diamantes, le dije yo. Para ir a Colombia, papi, porque esto es fuerte, minero. Hágale, papi, me dijo. Ese es el problema. Pablo Gabriel está con nosotros. Y el apóstol Pablo Gabriel Juárez, Dios mío. Señor Jesús. El apóstol. Entonces, y el apóstol Pablo, dicen ahí en Timoteo, no es el apóstol escribiendo eso. Tenemos muchas palabras que no fueron escritas por hombres de Dios, sino que fueron por hombres. Porque sacaron y pusieron un texto bíblico.
Vamos al tema este que cuando dice las personas, ya salimos de ese que está bueno, lo vamos a hacerlo después. Vamos a darlo más tranquilito. Toda la gente habla cuando hay un terremoto, cuando viene un tsunami, cuando caen los aviones, cuando hay tragedia, cuando pasan cosas en un país, hubo un accidente o viene una guerra. Viene, hermano, tercera guerra, terremoto, hermano, Cristo viene, Cristo viene. Está bien, hermano, Cristo viene, estoy de acuerdo. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando de los perseguimientos de la antigüedad, cuando decían que su venida está muy cerca, que no deje de creer a la venida del Señor, es porque a los hermanos en la antigüedad, ponga bien, a los hermanos en la antigüedad, a los hebreos, escucha bien, Pentágono, a los hebreos y a los evangélicos, a los cristianos, a los que fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios, lo andaban buscándolo para matar, los degollaban, los quemaban vivos. Entonces los hermanos decían, está la venida de nuestro Señor Jesús, porque estaban padeciendo una persecución muy fuerte. Pero hoy yo veo, hermanos, en Chile que no hay persecución, veo en otros países que no hay persecución. Tiene que haber una persecución muy grande, para que tú puedas decir, sí, hermano, Cristo está muy... Porque tienes que padecer lo que estos hombres padecieron, para que tú puedas decir eso. Pero cualquiera puede poner un comentario o publicar ahí, poner una tragedia, hermano, Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta. Yo le dije a una persona, ¿para qué pone eso, hermana? ¿Por qué no medita bien sus palabras? ¿Por qué no dice, por causa de todo lo que está pasando en la tierra, es lo que le dijo Dios al hombre? Al hombre. Y a ti, Adán, por causa de haber obedecido y no haber obedecido mi voz que yo te dije, maldita será la tierra por tu causa. Porque el hombre fue el desobediente, no la mujer. Entonces, todo lo que pasa en la tierra por causa del hombre. Todo lo que está pasando. Entonces, por causa de la corporación, la iglesia, de este tiempo que estamos pero mal. Mundialmente los evangélicos estamos mal. Apostólico, pentecostal y toda la denominación que usted quiere llamar. Estamos mal. Entonces de ahí tenemos que preocuparnos. Cuando vea tragedias que pasan, Cristo viene, no calles, cierre su boca, no diga eso. Mejor diga, por causa de nosotros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, por engañar, por mentir, por estafar, por transgresedor de la ley, por hacer cosas que no tenemos que hacer, por causa de nosotros está pasando esto en la tierra. Porque eso tiene que suceder. Y no por los impíos, sino que por nosotros. Wow, esto es fuerte. Lucas capítulo 21, por favor. Hermano Pablo, por favor, no llames a mi esposa, hermano Pablo Juárez, no llames a mi esposa. Le dije que no te atendiera el teléfono. Yo le di una orden. No necesito hablar contigo. Por favor, te digo. Ya vos ahí porque te digo esto. Ya. Lucas capítulo 21, por favor. Pablo, pregúntale a Jesús Roberto, a tu hermano. Vamos al libro de Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 27, por favor. (21-27) Ya, búsquenlo. Mientras hermana Yamila, Dios te bendiga, Yamila. 21-27, dice así.
Entonces vendrá el Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Yeshua siempre dijo esto. Yeshua habló de una venida, no habló de un rapto. La palabra rapto no existe en la Biblia. Existe la palabra arrebatamiento, que lo voy a explicarle por qué el apóstol dijo así. Y sáquese la falacia que viene un rapto, que saca, ¿sabes? Yo vi más películas que el Pepe Tapia en Chile, viendo el rapto y todo eso. Me comí todos los fines de semana compraba 2 o 3 películas de arrebatamiento cristiana. Cómo caía la ropa, cómo se quedaba ahí el hermano, el reloj Rolex, cómo se le quedaron los zapatos Guantar, hermano, un traje hermoso, un terno lindo le quedó de flores ahí. Y veía cómo los aviones caían y por culpa de los hermanos murieron 5 millones, 3 millones de personas y por causa del evangelio. No, vi todo eso, esas basura, digo yo, basura. Vi todo eso. Claro, para engañarnos de algo. Ponga atención ahora. Siempre Yeshua habló del Hijo del Hombre. Vamos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 30. Versículo 30, ponga atención. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Vuelve nuevamente el Hijo del Hombre. El segundo Adán. En el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Señor, ¿y qué estos acontecimientos? Vendrá guerra sobre guerra, rumores de guerra, habrán peste, habrá hambre, habrán persecuciones, habrán de todo, pero aún no se fin, ¿quién se trae? Todo esto tiene que acontecer. Pero la venida del Señor, la que Él hablaba, que el Hijo del Hombre vendrá en una nube. Vamos, Mateo 24, 41, 24, 41. Perdón, 24, 44. 24, 44. Y por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Estamos hablando de algo, que un acontecimiento que todo ojo tiene que verlo. Todos tienen que ver la venida del Señor. No existe el arrebatamiento del rapto, ese de palabra rapto que no existe para nada. Es verdad, hermano. Pastor, ¿usted qué está hablando? Nosotros somos pentacola. Nosotros en nuestra iglesia... Tranquilo, cavernícola, si te vaya a quedar aquí tomando mate todavía. Tranquilo. Vaya a tomar un matecito, un café. Un arroz con leche, tómate ahí esperando. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Siempre hablaba Yeshua esto. Mateo capítulo 16. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces apagará a cada uno conforme a sus obras. Esto está fuerte, está loco. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos 1:11. Ponga atención. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y un ángel le habló.
Está con nosotros. Dios te bendiga, hermano. Nicolás, Dios bendiga, bendiciones. Y habiendo dicho estas cosas, y habiendo ello fue alzado, y le recibió una nube que le cubría de sus ojos. Ahora ponga atención. Usted lo que ve en el cielo acá, que la palabra atmósfera es chamay. La palabra chamay significa cielo, significa dos componentes, agua y fuego. Con agua y fuego Dios formó el aire y formó la atmósfera. Y arriba de la atmósfera, del aire que tiene el ser humano para respirar, que los ángeles cuando vienen para vivir acá en la tierra se materializan. Hay ángeles que se han materializado, que viven hasta 5, aquí han vivido hasta 5.000 años, 3.000 años, 4.000 años, no sé cuánto, pero ellos siguen viviendo aquí por la misión que Dios les tiene dado. Usted no entiende todavía. Sin saber, algunos hospedaron ángeles en su casa. ¡Wow! Escucha, Pensacola, que te va a servir. Y una nube que lo cubría de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, versículo 9 estoy leyendo, versículo 9. Y con la nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos varones con vestiduras blancas, los cuales no dice que tenían pluma, no tenían alas, pluma ni alas. Esa es falacia, es la película de Pokémon. Los ángeles vienen acá a la tierra sin alas, ni pluma, ni nariz de ganso, tranquilo. Ellos se materializan en el ser humano. Y para la misión corta, son como son, resplandecientes. Son como luz. Porque nosotros somos hijos de la luz. En la conexión... No, espera, ese tema espectacular. Ya. Y estando ellos en los ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, lo que hay acá, lo que va a acontecer, va a ser la venida del Señor Jesucristo. Así es, son de carne y sangre, porque se tienen que materializar al cuerpo que hay. Entonces, cuando habla de una nube, nosotros vemos el sistema de la atmósfera de arriba del cielo, pero una nube tapa algo que va arriba. Usted me dice: pastor, ¿usted cree a las naves? Yo creo a las naves. El problema está en que usted, su mentalidad es terrenal. Usted no es conectado más arriba. Usted está conectado abajo. Santo, aleluya, vamos al culto, aleluya, estuvo bonita la presencia de Dios. Mira, hermano, cómo danzaba, cómo se movía. Ay, los hermanos quedaron locos dando vuelta para acá. Ese evangelio es el que tú tienes, pero no conoces los misterios. No te digo que es malo para lo que tú sientas. El problema está en que no estás conectado con los niveles. Entonces no puedes ver lo que está fuera de la naturaleza y puedas entender lo que está lo sobre de la naturaleza. Wow. El Hijo del Hombre vendrá con poder y gloria. Vamos al libro de... Aquí este se pone bueno. Primera de Tesalonicenses. Puede poner ahí qué pasa. ¿Qué dice ahí, hermano? Vinieron partícipes de carne. Sí, saludos, pastor. No son cigüeñas. Claro, todos piensan que son... Así, vienen los ángeles. Claro, porque lo han metido siempre una metáfora y lo han puesto todo, lo han puesto película, todo. Vamos, por favor, imagínense los ángeles que vinieron cuando estuvieron con Abraham, que fueron 3. No piensen que estaba Yeshua ahí. Yeshua es el segundo Adán, no tiene nada que ver ese que estaba ahí. El ángel que estaba ahí, uno de los 3, ese es el que va delante del ejército cuando le dijo Dios a Moisés: hoy enviaré a mi ángel. Ese no es Yeshua. Pero siempre lo han puesto ahí,
Están los trinitarios. Pastor, ¿usted cree al Hijo de Dios? Yo creo al Hijo de Dios, pero creo al Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. Del primer Adán, el segundo Adán. Esto es de loco. Eso llámame y te lo cuento en privado. Aunque lo tengo por Facebook, por YouTube. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses. ¿Quién más está con nosotros? Adrián, vinieron a participar de carne y sangre. ¿Quién más está por ahí? Ya. Tesalonicenses, mira cómo es Dios. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Capítulo 4, 16, 17. Ponga atención. Aquí vamos a ver algo que le voy a dar a entender que habla de arrebatamiento. Versículo 14 al 17 vamos a leer. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús con los que durmieron en él. Esos son los muertos en Cristo, porque los muertos en Cristo ya no están en el lugar del seno de Abraham aquí abajo. Los muertos en Cristo ya están arriba. Esos son los que vienen después. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los apóstoles, y mi mamá y la tuya, se murió, tu primo, que fueron cristianos, y todos esos vienen. Pero vienen con los ángeles, porque viene con sus ángeles y los muertos en Cristo. Serán resucitados. Es que tiene que poner esa metáfora. Poner eso así para que la gente pueda entender. Porque ellos no están aquí abajo. Ellos ya están arriba. Cuando Yeshua resucitó, inmediatamente él bajó, tomó las llaves y fue a donde estaban los encarcelados. Y fue a predicar y también sacó a los que tenía que sacar de ahí. Volaron todos. De la ciudad dice que cuando empezaron a salir casi todos los muertos que habían salido, la gente los conocía porque eran los familiares de los hebreos, de los hijos del Eterno, del Creador, de Yahweh, de los ejércitos, el Dios de Israel. Dice así: por lo cual decimos esto, versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que vosotros, que algunos que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo habla de la venida. Pablo habló de la venida. Mira lo que dijo Pablo. Versículo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, porque nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso está hablando para dar a entender la Biblia ahí. Pero los muertos en Cristo están vivos, están arriba. Ellos bajan con ellos y con los ángeles. Vienen los ángeles, porque en la parte del seno de Abraham no hay nadie. Eso ya se cerró. Es como el Alcatraz, se cerró. Y dice el apóstol Pablo: y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y la palabra aire significa cielo, significa atmósfera, porque la atmósfera fue creada con chamay, que significa cielo, agua y fuego. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en ese texto bíblico? Porque después los tesalonicenses dicen que Él nos libra de la ira venidera. Agarre esto bien, porque esto le va a servir. Hechos, Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Si usted ve que se está desconectando la señal, ingrese. Capítulo 1 de los Tesalonicenses, primera, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios y vivo y verdadero. Versículo 10.
y esperar de los cielos, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Por eso el apóstol Pablo pues dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, en la ira, cuando Dios los libra de la ira, ya pasó todo, y cuando todo ojo lo verá, ahí hay un acontecimiento, pero no hay un rapto secreto. No hay un arrebatamiento así, no, tranquilo, sigue tomando mate. Yo me tomo un poco de agüita. Apocalipsis capítulo 22. Es que en Corintios, lea bien lo de Corintios, Pablo habla de la venida del Señor. Pablo habla de la venida del Señor. Y de los tesalonicenses, cuando habla que, ese te lo voy a ver después, cuando dice que se sentará, el templo está hecho. El templo, cuando Pablo hablaba de los tesalonicenses, hablaba en el año 52. Y escrita el apóstol Pablo de los Corintios en el 52, 53, le habla a los tesalonicenses. Que vendrá y se sentará y se creará como Dios, porque el templo estaba hecho. Y no hay cuarto templo. No hay tercer templo. Perdón, tercer templo que se levante. Ese es otro tema. El templo no van a poder hacerlo nunca. ¿Sabe por qué? Porque Dios no acepta ni un sacrificio, menos de Israel. Porque ya no hay sacrificio de animales. Porque si ellos hacen un templo, los judíos van a tener que empezar como los tiempos antiguos. Cuando Dios les sacó esa mentalidad, le dijo en Egipto así: te comerás un cordero de 1 año limpio y lo dejarás con hueso. No dejarás nada. Solamente los huesos. Pues son los egipcios, cuando entraron a la casa de los hebreos, se encontraron que había un animal, pero con puro hueso. Solo hueso, solo hueso, solo hueso. Y cuando entraron para adentro, vieron y se fueron después donde el rey. Y le dijeron: Faraón, ¿qué pasó? Los hebreos se comieron a nuestro Dios. Dios le dijo que se comieran a la idolatría, al paganismo que tenían ellos, porque ellos adoraban los animales. Entonces de ahí empiezan a hacer sacrificios igual. Entonces Dios, bueno, al tiempo lo va a hacerlo. Por eso que el tercer templo no va a poder hacerse, aunque ya hay 4 templos. ¡Wow! Ese es un buen tema. Extraordinario. ¡Gracias, Rey! No van a poder hacerlo, porque Dios ya no acepta los sacrificios. Entonces estos van a presentar holocaustos. Por eso que el templo no se va a hacer nunca. Ya, Apocalipsis capítulo 22. Ya estamos por terminar. Espera, Pentágono. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Ahí viene, 26. Así dice: y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a lo que según sea su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 20. El que da testimonio de esta cosa dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué el apóstol Juan estaba hablando esto en el Apocalipsis? La palabra, si yo les digo algo, usted me dice algo contrario. Lo que pasa es que el apóstol Juan tuvo una visión. La palabra visión significa futuro. Yo le mostró un futuro. Es que él fue, no, futuro. Él subió, no, futuro. Futuro. Hey, escucha bien. Futuro. Dios le mostró un futuro al apóstol Juan. Entonces él dice: bien, Señor, ven pronto. ¿Sabe por qué? Porque a los hermanos lo estaban matando, lo estaban degollando. En el año 70, cuando destruyeron el templo del emperador Tito,
Él se sentó en el lugar. Él entró al lugar de Jerusalén, al templo, y pusieron la estaca, la lanza que tenían con las aves del águila. Él se fue y se sentó ahí haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! Pero, ¿usted qué va a pensar? Va a decir, no, pastor, tiene que venir... Sí, vienen Anticristo pasaron mucho. Cuando Yeshua muere y resucita en el año 32, según Flavio Josefo, en el año 32, aunque me baso más en el 32 que el año 33, aunque no voy a discutir por año tampoco. Cuando resucita él, y antes vino mucha apostasía. Porque el apóstol Pablo después dice, pero no vendrá antes que venga la apostasía. Si la apostasía vino antes. Entonces tenemos una palabra donde el apóstol Pablo no escribe tampoco eso. Porque la apostasía vino ¿qué tiempo? Entonces los pentecostales hoy día, hasta el día de hoy, hace 20 años atrás, hermano, tiene que venir la apostasía para que venga Cristo, hermano, viene el arrebatamiento, sin apostasía, hermano. Apostasía viene, hay miles de apostasías. Y todavía estáis sentados tomando mate y estáis comiéndote una hamburguesa. ¿Estás esperando? ¿Qué estáis esperando? ¡Todo ojo le verá! Ay, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón con los que vienen recompensa. Wow. Vamos al libro de Pedro capítulo 3, los Tesalonicenses de los Libres capítulo 2, versículo 1 y 4. Pedro capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a segunda de Pedro y terminamos. Esto está bueno. Mira cómo es Dios, gracias. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Versículo 8 al 10, ponga atención. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Perdón. Estoy leyendo el otro. Capítulo, sí. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Ahí está. Segunda de Pedro 3. Ahí está. Finalmente sé pues, esta es primera, por eso ahí está, y es segunda. Ya, ahora sí. Ponga atención. Dice capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amado, no ignoréis a esto, para que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno padezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desde hecho, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas. No habla de un lanza, de un chorro que anda metiéndose la cartera y que anda robando al paso ahí arriba del colectivo, arriba del SUTE o del metro. No habla de un ladrón internacional que anda en Europa robando la mano. Ay, señoras y señores, qué tremendo. Qué tremendo de ver tantas cosas que nos metieron toda la vida en la cabeza. Cristo viene, sí, tranquilo, hermano, sí. Han venido miles de cosas, van a pasar. Miles de cosas. No, ¿para qué poner? Tranquilo. Pasa algo, hermano, ay, Cristo viene, hermano, Cristo. ¿Qué hay? Hermano, el problema no lo tiene el mundo, lo tenemos nosotros. Cuando a vos te empiezan a perseguirte como nunca en tu vida,
y veas que están matando cantidad de cristianos por todo el mundo, no solamente en África, en todo el mundo están haciendo una cosa de loco, ahí tenéis que decir, en cualquier momento viene Cristo, hermano. El arrebatamiento te debe sentarte ahí y tomarte un mate, porque eso es falso. ¡Es falso! Nos engañaron toda la vida estos viejos pentecostales antiguos, pero ellos fueron engañados por otra gente. Gigi Ávila es un gran hombre de Dios, pero tuvo más falsa doctrina que el loco Pepe. Tuvo muchas falsas doctrinas. Y muchos hombres de Dios que estuvieron con él también. No digo que no se salvaron. No, tranquilo. Que tuvieron muchas falsas doctrinas, fueron varias. La doctrina del rapto, esa viene, pero falsa hasta los huesos, hermano. Y yo me peinaba con eso. No digo que yo compré más películas que Pepe Tapia para verla. Dios los bendiga, Dios los guarde, el pastor Anguera Isla. Así que cuando usted vea un acontecimiento que pase, cuando los apóstoles hablaban que venía Cristo, hermano, ellos lo estaban quemando vivo, lo estaban matando, lo estaban degollando. Pero Pedro dijo algo: Cristo vendrá, pero tiene que venir un acontecimiento celestial. Mientras no tengamos eso, aunque acá en la tierra algo tiene que suceder. Pero Jesús dijo, Mateo 24, Señor, ¿qué de esta piedra tu edificio? Tranquilo, no habrá piedra sobre piedra que no sea destruido. Será por Jerusalén, por el templo. Pero vendrán tiempos muy difíciles. Así que cuando esté en la azotea, no toméis nada y arrancáis y allá para allá. No toméis acá ni acá. Y ahí se toman en Mateo capítulo 24, versículo 40, parece, habrán dos en el molino, uno será tomado y otro será dejado. Un hombre llamado, no me acuerdo el nombre, lo tengo guardado ahí, ese hombre que es chileno, inventó eso. Inventó que ese era el rapto. Creo que era un católico y que puso eso. La Reforma Católica, ¿cuál inventó? Creo que chileno ese hombre, en el año 1800 y tanto. Y habló este tema y él dijo que eso era rapto. Unos serán tomados y otros serán dejados. Una estará en el molino, una será tomada y otra será dejada, una estará en el campo. Eso no está hablando Jesucristo de un rapto. Mateo 24. Eso está hablando Yeshua, porque esto pasó mucho tiempo. En el año 70 el emperador Tito, para terminar, para usar esta doctrina tan asquerosa del rapto, que no existe, el emperador Tito, en el año 70, después de haber destruido el templo, que no se edificó nunca más, el lugar, sacó todo eso ahí, él tomó gente y los tomaron esclavos, fueron prisioneros de guerra, como les pueden llamar. Y tomaban a los jóvenes de 20 años y juntaban los de acá. Uno eran tomados y otro eran dejados. Los que eran tomados eran para irlo a trabajar en el lugar de Egipto. En el lugar de Egipto estaban todos los tesoros de las minas de oro. Y mandaron todos, los romanos mandaron casi todos los judíos de 20 años arriba, que tuvieran buen físico para trabajar, y los llevaron para las casas, para el lugar de Egipto, para que pudieran trabajar en el oro. Y los otros que eran dejados, unos son tomados y otros dejados, eran llevados para sí con los romanos. Eran para matarlos vivos, con los leones, o quemarlos vivos. ¿Entiende ahora? Así que cuando alguien le diga uno será tomado, otro será dejado, uno estará en el molino, dile para. ¿Me explica bien eso, por favor? ¿Por qué hablaba Yeshua eso? Para que ya no te enoje Jesucristo, Jesús italiano, para que no te enoje. Tú le expliques, ¿me puede explicarme eso, por favor? Ese texto bíblico. El predicador te dice, no, porque es el rapto. Y si usted estudia un poco, de decir, no le va a decirle públicamente para ofenderlo, pero después lo llama por secreto y dice, pastor, quiero con usted. Eso nunca habló de rapto. Eso habla cuando el emperador Tito, Yeshua está hablando, por causa de que a él iban a matarlo, él está hablando de su venida, y que también cuando estuvieran en el campo, hubieran dos para acá, tienen que arrancar. ¿Por qué? Porque va a venir una guerra muy grande y que los van a tomar a todos. Unos serán tomados y otros serán dejados. Los que son tomados son para trabajar, y los que son dejados eran para matarlo y para el circo romano, para divertir a César, a los romanos y al pueblo entero, quemando a los cristianos y matando a los vivos. Y los otros eran para trabajar. Cuando vino Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que le llaman Segunda Guerra por la tecnología, pero Guerra Mundial vinieron muchas.
antes, Adolfo Hitler tomaba prisionero a gente. Unos los mataban y otros los ocupaban para trabajar. Los multimillonarios, los ricos, tienen todo para dar, pero si ellos no tienen esclavos para trabajar, no pueden hacer nada. Adolfo Hitler tomó gente para trabajar para ellos, y de los judíos tomaba gente. Y los que no servían de los judíos los mataba. Unos son tomados y otros son dejados. Babilonia pasó lo mismo. Alejandro el Grande, cuando conquistaba, tomaba esclavos, tomaba prisioneros y los dejaba esclavos para ellos. Y los que no servían los mataban. Los vikingos tomaban lo necesario de la riqueza, pero también tomaban prisioneros. Dejaban gente para trabajar, para que les sirvieran, y los otros los mataban. ¿Me está entendiendo? Eso habla Mateo 24 y lo habla Jesús. Que Dios te bendiga, Pastor Ángel Aguilar. Comparte este video, que sea de gran bendición para tu vida. Nos vemos pronto. Cristo viene. Sí viene. Pero tranquilo. Tómate un mate, porque viene mucho acontecimiento. Del 26 de este año al 28 se cumple lo de Mateo 24, 62. Al 64, cuando la higuera florezca y esté tierna, de los 70 a 80 años que se cumplen ahora el 28, hay acontecimiento. Viene mucho acontecimiento. Pero tranquilo, que aún no es el fin, aún no es el tiempo. Porque tiene que venir algo muy fuerte. Porque usted y yo vamos a pasarla bien. Ahora, si yo me muero antes, gloria a Dios. Porque sé que me voy con Dios. Tengo el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu me da descendimiento, que soy hijo de Dios. ¡Wow! Esto es fuerte. Escucha. Rambo. ¡Ah! Pastor García, mándate 1 kilo de diamante.